Bueno, señores, vamos a comenzar el día de hoy con el tema de Chernóbil. Vamos a ver qué ocurrió con Chernóbil, porque, bueno, llevamos muchísimas décadas hablando sobre esta catástrofe nuclear, que fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. Y bueno, yo lo tengo ya todo aquí preparado, pero yo creo que antes de empezar habría que ponernos a todos en antecedentes. Vamos a ver. El conflicto de Chernóbil, la catástrofe de Chernóbil, ocurrió en 1986, pero no nos olvidemos en el contexto en el que se encontraba la URSS. Esto ocurrió en Ucrania, en los tiempos de la URSS. Gorbachev había entrado en la política y ya tenía un cargo importante dentro de la URSS en 1985. La URSS se encontraba en uno de sus peores momentos ya, porque fijaos, lo de Chernóbil ocurrió en 1986 y la URSS cayó en 1991, o sea, estamos hablando a 5 años de que ocurriese la caída de la URSS. Por lo tanto, eran ya los últimos coletazos que le quedaba a la URSS en ese contexto, porque ya la economía estaba todo muy resentido. Y yo creo que con todo lo que vais a escuchar después, vais a notar vosotros mismos cómo la catástrofe de Chernóbil fomentó también la caída de la URSS, no solo porque murió mucha gente, sino porque tuvieron que invertir muchísimo dinero en ese sarcófago, tuvieron que construir un sarcófago que luego al final solo duró por 30 años y luego se construyó un segundo sarcófago. Por lo tanto, ya os digo que yo creo que desde que la catástrofe de Chernóbil fue la antesala a la caída de la Unión Soviética. Bueno, pues vamos a ponernos ya en Chernóbil. Al norte de Ucrania, a 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, existe una ciudad que pasó de ser el hogar de 14.000 personas a convertirse en una ciudad fantasma. La verdad que yo, que he estado mirando imágenes sobre cómo era esa ciudad de Pripyat, esa ciudad de Pripyat, en la cual pues era todo nuevo, o sea, es que estaba todo prácticamente, porque se acababa de inaugurar la central nuclear hacía muy poco y se construyó esa ciudad concretamente para los trabajadores de la central nuclear. O sea, les ofrecieron los puestos en la central, habían 2 turnos, uno de la mañana y uno de la noche, hacían jornadas intensivas. Y cuando les ofrecieron los puestos para irse a vivir a Pripyat, para trabajar en la central nuclear, iban familias. O sea, si a mí me daban un puesto, pues a mi mujer y a mis hijos pues los colocaban en una casa. Y bueno, pues era como una ciudad, principalmente se construía esa ciudad para los trabajadores de la central nuclear. Y bueno, pues tendrán que pasar miles de años para que esta ciudad pueda ser habitable. La ciudad de Pripyat fue el asentamiento elegido para los cientos de trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Y bueno, estaba todo nuevo. Además, las primeras imágenes, incluso como también había muchos niños, estos papás de esta central nuclear, venían con muchos niños, incluso montaron allí una feria, intentaron darle un poco de recreación, porque evidentemente era como una ciudad dormitorio, porque prácticamente habían como algunos parquecitos y luego prácticamente era la central, parques y poco más, porque tampoco era muy grande. Estamos hablando de una ciudad de 14.000 personas.
El 26 de abril de 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia debido a la explosión de uno de sus reactores, que fue el reactor número 4, tras una cadena de fallos en los sistemas de seguridad. Bueno, no nos olvidemos que en esta central tenemos, para ponernos en el contexto, de que también había mucha ambición, Rusia controlaba mucho las centrales, los que enviaba, los que les daba cargos. Entonces, también no nos olvidemos que esto también se pudo haber evitado si no hubiese habido tanta ambición de poder y tanto, porque esperaban que todo esto fuese... Esperaban que pues estas maniobras, que al final acabó todo en una catástrofe, esperaban que estas maniobras fuesen exitosas por los que estaban arriba de la central para ser promocionados, porque ahí lo que estaban buscando eran, habían algunos que querían, pues eso, ir escalando puestecitos, más dinerito, mejores condiciones, incluso algunos querían incluso marcharse a otras centrales porque pensaban que la vida le iba a ir mucho mejor, etcétera, etcétera. Porque también hay que recordar que, y bueno, muchos de vosotros habéis visto imágenes, que Pripyat como tal es una ciudad bastante pequeña y bastante aburrida, a pesar de que era todo nuevo. Y bueno, como os decía, la catástrofe, el 26 de abril de 1986 se produjo ese accidente nuclear, que ha sido el accidente nuclear más grave de toda la historia. Se trataba de una de las centrales nucleares más importantes de esa época, porque luego a posteriori hubieron otras centrales nucleares. Ahora tenemos en Ucrania la de Zaporizhia, que es la central nuclear más grande de toda Europa. Y bueno, pues ese día se llevaba a cabo un simulacro de un corte en el suministro eléctrico. Iban a hacer un simulacro, esperaban que todo saliera bien, porque pues decían como que prácticamente era algo importante, pero a la misma vez un poco rutinario. El objetivo era observar la actividad de uno de los reactores con un flujo limitado de energía. O sea, ese era el principal objetivo que tenían, uno de los reactores, el reactor 4, pues lo que querían era ver cómo funcionaba su actividad, si reducían el tema de la energía. Yo creo que todo esto también lo que quisieron ver es, porque claro, en aquella época también seguían en conflictos con Occidente, y querían ver a ver cómo, si tenían algún tipo de problema grave contra otros países occidentales, para ver cómo reaccionarían sus centrales ante determinados acontecimientos. Pero lo que en un principio parecía ser una actividad rutinaria se convirtió en el inicio de una auténtica pesadilla. La verdad, yo creo que, sinceramente, ahora a toro pasado, yo creo que la mayoría de las personas que estaban allí, porque habían personas que sí que tenían cargos importantes en esa central nuclear, pero tampoco es que había muchos cargos en los que tampoco se requerían muchos conocimientos. Sí que los que estaban arriba del todo, pero también había muchos obreros que estaban en esa central nuclear y que tampoco les iban dando cursos, pero tampoco es que tuviesen que tener una titulación. El simulacro transcurrió con normalidad hasta que se produjo en un apagón de una de las plantas, que obligó a posponerlo hasta la noche. O sea que parece ser que hubo un problema. Ese simulacro estaba previsto para que se produjese por la mañana. Lo que pasa es que vieron una serie de fallos y bueno, ¿qué hicieron los del turno de la mañana? Le dejaron el problema para los de la noche. El problema es que el turno de la noche no había recibido formación específica al respecto. O sea que vamos a ver, si les estaban dando una serie de indicaciones, porque había una escaleta, o sea, tenían una escaleta con todos los pasos que tenían que seguir. El problema es que luego
los operarios sabían lo que ellos tenían que hacer, pero claro, ellos luego no contaron con que luego los reactores iban a actuar de otra forma. Entonces, ¿qué pasó? Que como vieron una serie de problemas, dicen, bueno, señores, esto que se lo dejamos a los de la noche, que los de la noche lo hagan, pero claro, los de la noche habían dejado algo a medio, los otros no sabían de la misa a la mitad, y bueno, pues se limitaron a seguir pues indicaciones. Y bueno, pues uno de los reactores, que es el reactor 4, sufrió una reducción en su potencia y se desactivó de forma temporal. Aunque los trabajadores consiguieron estabilizarlo, sobre la 1:24 de la madrugada, el reactor sufrió una acumulación de hidrógeno en su interior, provocando 2 explosiones. O sea que estamos hablando de que la hora exacta de cuando comenzó esa tragedia, el 26 de abril de 1986, fue concretamente a la 1:24 de la madrugada, el turno de la noche, que estaban siguiendo pues unas indicaciones que se les estaban dando, y bueno, pues el reactor 4 sufrió una acumulación de hidrógeno, se fue acumulando el hidrógeno, provocando 2 explosiones. Había una concentración importante y bueno, pues el vapor generado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón. Sabéis que esos reactores estaban cubiertos con techo de hormigón. Y bueno, pues la primera explosión lo que hizo fue romper ese techo de hormigón, y la segunda explosión pues fue muchísimo peor, porque claro, ya estaba roto, y la segunda explosión lo que hizo es liberar toda esa radioactividad a la atmósfera. Yo la verdad que por testimonios, porque bueno, luego al final os recomendaría algunos libros, algunas películas, pero sí que... la gente, los que estaban en sus casas, porque claro, por esa cercanía de donde se encontraba la central nuclear de Chernóbil, de donde estaba el bloque de viviendas, estaba muy cerca, porque prácticamente esta gente estaba muy cerquita. Claro, lo primero que escucharon fue una explosión. Se despertó todo el mundo, miraron automáticamente, se asomaron por la ventana, y lo que vieron fue el tema de la central nuclear, y luego hubo otra segunda explosión, pero ya la mayoría de la gente sí que sintió esa segunda explosión. ¿Por qué? Porque como ya se habían despertado en la primera, pues evidentemente se asustaron, porque sabían que venía, y además como en esa zona había tan poca, no había... era una ciudad pequeñita, entonces sabían perfectamente dónde venían los problemas, porque no había movimiento, ni era todo eran pues como una ciudad dormitorio, ¿no? Y bueno, pues 2 personas fallecieron en el acto, y la radiación se liberó a la atmósfera muy rápidamente. O sea, los testimonios de las primeras personas que, bueno, que salieron a la calle para ver todo, porque decían que era como, no sé, como decían, como que brillaba, como había como unos brillitos, y eso era precisamente de la radiación. Y decían que tenían como un gusto así a metálico. Esta gente lo que no sabía para nada que se estaban contaminando. Además, fueron los que, porque eso estuvo liberando durante unos cuantos días muchísima radiación a la atmósfera, y esta gente pues estaba viendo como una lluvia era una lluvia radiactiva, pero que esta gente no tenía constancia de lo que era, porque bueno, esto además tampoco es que pasase muy... Estamos hablando de que esto pues se le escapó de las manos. Y bueno, lo que hicieron fue, lo primero que fueron ante las explosiones fue llamar a los bomberos. Los que peor lo pasaron fueron esos propios bomberos. ¿Por qué? Porque esta gente se metieron dentro para estar intentando apagar el fuego, Y bueno, dice, cuando llegaron los servicios de emergencia, pues se creó un perímetro de seguridad conocido como la zona muerta, una muerta, para que
De todas formas, no había intención. El problema de todo esto, que si esto hubiese ocurrido en unas circunstancias normales, se hubiesen salvado muchísimas vidas, ¿eh? Lo que pasa que estamos hablando que esto viene de los tiempos soviéticos, donde se ocultaba mucha información, donde ellos tenían que proyectar que iba todo bien a pesar de que estaba todo fatal. Además, días posteriores habían eventos en las calles, que se celebraban unos acontecimientos allí en Pripyat. Por lo tanto, la gente se echó a las calles a pesar de que el reactor continuaba liberando radiación. O sea, ahí estaban celebrando fiestas y todo, y eso estaba, lo que pasa que estaban diciendo que no pasaba nada. Pero vamos a ver por qué. Ahora vamos a ir continuando, pero para hacer un inciso, el problema de todo esto es que lo que hicieron fue automáticamente llamar a los altos mandatarios de la URSS para que viesen lo que había pasado. ¿Qué pasa? Que ellos tenían unos medidores de radiación. Entonces ellos medían la radiación y decían, pero si esto no da nada, esto no pasa nada, hay una leve, hay un leve alzamiento de la radiación, pero lo que no sabían es que los aparatos que ellos tenían, ese era el máximo que daban. Por lo tanto, era imposible que supieran de la magnitud de lo que estaba pasando, porque esos aparatos no eran aparatos para detectar grandes cantidades de radiación. Podían detectar normalmente si tú tienes si hay una radiación de X, por ejemplo, no sé, una radiación de 5 podía detectar de 6 o de 7, pero claro, eso era todo multiplicado, por lo tanto los aparatos no servían para nada. Necesitaban aparatos acondicionados para todo eso. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues a pesar de que los medios estatales apenas dieron detalles sobre el suceso, se creó una alarma internacional. Vamos a ver, los soviéticos no tuvieron más o menos que reconocer con la boquita pequeña, porque sobre todo fue el país de Finlandia. Finlandia fue el país que notó altos índices de radiación, pero en realidad hubieron 13 países europeos los que detectaron alta dosis de radioactividad. Entonces, no entendían el porqué de la noche a la mañana se habían producido tantos índices que habían aumentado los índices de radiación, porque todo eso se había esparcido, toda esa radiación, esa lluvia radiactiva, dependiendo de cómo iban los vientos en aquel momento, iba esparciéndose, y hubieron 13 países europeos los que se vieron afectados. Además, no nos olvidemos que Pripyat está a 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, por lo tanto Bielorrusia fue uno de los países también afectados, porque pues también lo tenían ahí. O sea, ellos fueron los que... Y bueno, pues incluso en esas condiciones no se evacuó a los 130.000 habitantes próximos a esas localidades hasta al menos 36 horas después del accidente nuclear. O sea, que si nosotros analizamos desde el momento en que ocurrió ese estallido, que explotó el reactor número 4, hasta que hubieron, evidentemente, ellos, por no alarmar, lo que estaban haciendo es ocultarlo. Durante los siguientes días, en esa zona de Pripyat hubieron marchas, pero como habían como fiestas, había festividad, y bueno, ellos no querían que nadie supiese nada. Y bueno, a pesar de que se hablaba de un aumento de la radiación, pero bueno, la gente pues seguía por allí paseando con los niños. Había unos
unos coches de choque, había también una montaña, ¿cómo se llamaba? Hay de esto, una noria, para que los niños se montaran y todo eso. Y claro, esta gente se estaba contaminando durante 3 días. Durante 3 días esta gente que estuvieron ahí cerca de esa central nuclear estuvieron contaminándose de una forma virulentísima, porque esas fueron, y luego aparte pues bebiendo agua, comiendo por allí, o sea, todo bajo unas altos niveles de radiación. Pero no nos olvidemos que no solo había que evacuar Pripyat, sino también habría que evacuar hasta 130.000 habitantes que son de las localidades colindantes, donde la radiación también era bastante alta. Y bueno, pues miles de personas recibieron altas dosis de radiación, causando la muerte de decenas de ellas. Las autoridades ucranianas iniciaron un plan de emergencia, arrojaron sobre el núcleo una serie de materiales para contener la radiación. Evidentemente tenían que reducir esas concentraciones, pero esto fue a días posteriores, porque se dieron cuenta que, bueno, que el núcleo estaba abierto, de que se estaba lanzando radiación a la atmósfera, y cada vez, conforme iban pasando los minutos, la atmósfera cada vez estaba más contaminada pues de la radiación. Entonces, bueno, aparte de lo que estuvieron arrojando al núcleo para intentar bajar los niveles de radiación, también cavaron un túnel por debajo del reactor. O sea, debajo del reactor se cavó un túnel que lo rellenaron de hormigón para evitar que se hundiesen pues el núcleo. O sea, el núcleo estaba aquí, entonces cavaron aquí debajo para ponerlo todo de hormigón, para meterle más peso, para que no se hundiese ese núcleo. Y bueno, ese trabajo lo hicieron los famosos liquidadores, que eran personas que dieron prácticamente la vida, porque murió muchísima gente, sobre todo estas personas que se estaban exponiendo a la radiación de una forma masiva. Además, ahí hacía mucho calor, esta gente no podías ir tapado, no podía, porque estabas cavando, o sea, te habías metido debajo de la tierra y estabas cavando. No te podías cubrir tanto, o sea, hubieron muchísimos liquidadores que murieron a los pocos días, porque los niveles de radiación eran estratosféricos. Y por último, también se creó un sarcófago para contener la radiación y evitar que la radiación continuara esparciéndose. Bueno, deciros que este sarcófago lo pagó la URSS. Tuvieron que buscar recursos de todos los países, porque en aquella época ya tenían muchísimos problemas. Tuvieron que buscar recursos para construir el sarcófago. Y bueno, pues ese sarcófago solo tenía una vida útil de 30 años, y luego se construyó un segundo que, si no tengo mal entendido, el segundo sarcófago lo pagó la Unión Europea, porque querían asegurarse de que por el bien también de Europa, o sea, para que no se... Porque vamos a ver, señores, es que el problema de la radiación no es que le digas: oye, ucranianos, ¿esto lo habéis montado vosotros o lo quedáis vosotros? No. El problema de todo esto es que si ese sarcófago no se acordonaba, si no se hacía un buen trabajo, a quien afectaban no solo eran los ucranianos, sino porque todo eso se iba esparciendo en la atmósfera y se iba traspasando a otros países, a tierras. Caía también en el agua, bueno, porque pasa enseguida la cadena alimentaria, los animales. Bueno, la verdad que eso fue una tremenda catástrofe, o sea, una tremenda catástrofe. Y este sarcófago, pues dicen que fue también otra de la creación del sarcófago, que era inevitable. Hablamos del primer sarcófago. Dicen que eso también fue la caída de la URSS, porque evidentemente murieron muchísimas personas por lo del tema de Chernóbil. Y el problema es que tuvieron que buscar metales,
tuvieron que todo lo que le fueron echando al principio para intentar bajar un poco la intensidad y luego pues poner el sarcófago. Por lo tanto, tuvieron que utilizar muchísimos recursos y la URSS se quedaron pelados porque ya estaban en una situación fatal. No nos olvidemos que Gorbachov entró como presidente del comité de la URSS en el 85 y esto pasó en el 86 y la caída de la URSS fue en 1991, o sea, estamos hablando de que 5 años antes de la caída de la URSS ocurrió lo de Chernóbil. Y bueno, pues las consecuencias medioambientales fueron desastrosas. Bueno, yo la verdad que he visto varios documentales, que muchos de ellos están en YouTube. Lo que pasa que a mí es que es complicado de ver porque si te pillas así un poco de bajón, te da mucha tristeza. Sobre todo luego hicieron, después de que cayera la URSS, se publicaron documentales mucho más precisos porque evidentemente había mucho hermetismo, sí que luego poco a poco los soviéticos no tuvieron más remedio que ir reconociendo más o menos que lo que había pasado, pero negaron muchísimo. Y bueno, pues la radioactividad se propagó por una gran parte de Europa, contaminando un área de 5 millones de personas. O sea, principalmente los que fueron afectados, hablamos de 5 millones de personas, y esto fue una tremenda catástrofe. O sea, yo nací en el 84, esto ocurrió en el 86, casi tenía yo 2 años. Y la verdad que esto, yo me acuerdo de, pues, que esto la gente lo vio con muchísima preocupación. Lo que pasa que, vamos a ver, lo vio con una preocupación relativa, porque nosotros ahora, el que más, el que menos, en el colegio, por documentales, muchos de nosotros tenemos una noción sobre el tema de la radiación, entre comillas, bastante aceptable. Los conocimientos que tenemos sin ser ingenieros en este tipo de temas, pero evidentemente pues todo esto, la situación se puso bastante complicada. Dice, ¿cómo vio esta amenaza los Estados Unidos? Vamos a ver, a los Estados Unidos a ellos no les afectaba porque esto fue en Europa, por lo tanto a quien les afectó fue a los europeos. Y bueno, pues 2 días después del accidente, los niveles de radioactividad en Berlín, o sea, estamos hablando de Alemania, o sea, Ucrania, Alemania, 2 días después, ya en Alemania, que por eso les estaban diciendo, hicieron alertas en Alemania de que la gente se quedara en sus casas, para reducir la radiación. Y estamos hablando de que eran 2 veces superior a lo normal. Y estamos hablando de Alemania, que hay bastante diferencia que hay distancia considerable. En Finlandia también notaron muchísimo porque por los vientos. Es que el problema es que aunque Bielorrusia también le afectó, pero en realidad no es la cercanía, sino en la dirección que vaya el viento, porque si el viento va en otra dirección, pues a lo mejor en vez de arrimársete más a ti, se te arrima más a otro país. Entonces Finlandia fue uno de los más afectados, Alemania también, y bueno, pues sí que afectaron a al menos 13 países europeos. Y bueno, pues la producción agrícola y ganadera de Pripyat quedó destruida y todo rastro de vida se fumó. Bueno, perdonad. Bueno, yo tengo que contar que
la gente se negó, o sea, crearon una zona, decían la zona muerta, crearon una zona en la cual, pues por temas de seguridad, por la radiación, pero es que el problema de lo que pasó que también cerca de Chernóbil la gente tenía sus casitas, estaban por ahí por medio del bosque. ¿Qué es lo que pasó? Que vamos a ver, había mucha gente mayor. Esta gente mayor no quería abandonar porque tuvieron que buscar sacar recursos con autobuses para sacar a toda esa gente, que mucha gente luego al final acabó muriendo porque empezaron a notarse en la piel cómo poco a poco pues esta gente fueron notando cómo poco a poco pues se estaban quemando, porque la radiación al final lo que te hace es que te vas quemando. Hay un proceso en el cual pues tú primero te expones a la radiación tan brutal y luego en cuestión de 20 y tantos días ya empieza a dar la cara. Me refiero a los que se sometieron a alta dosis de radiación. Me refiero a los que acabaron con alta dosis de radiación. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo, que la producción agrícola pues se destruyó todo, o sea, tuvieron que sacrificar a muchos animales porque claro, estaban contaminados. Luego también lo que pasaba con esos animales es que entonces, ¿qué era lo que pasaba también? ¿Qué era lo que le pasaba a esta gente? Pues que vamos a ver, sobre todo la radiación, lo primero que los ganglios, el sistema linfático son los que absorben la radiación. Habían algunos que sí que se adelantaron y tomaron yodo, tal, para el tema de la radiación, pero muchos lo absorbieron todo. ¿Qué pasa? Que esta gente, pues, murió. Luego hubo gente mayor que se quedó en el campo. Luego hubieron muchísimos problemas con la natalidad, que luego hablaremos de eso, que pues a lo mejor nacían los niños, yo qué sé, con 6 dedos, porque eso es lo que cuando hay diferentes dosis de radiación para el cuerpo, que el cuerpo puede soportar. Primero, cualquier tipo de radiación es mala para el cuerpo, pero dependiendo de cada tipo te va haciendo determinado daño. Pero cuando llega la radiación a determinado bastante, cuando te expones de una forma masiva, eso lo que te hace es alterarte el ADN, o sea, te altera el código genético. Por lo tanto, nosotros tenemos un código genético. Eso, cuando ya te llega a las células y afecta tu código genético, pues lo que te hace es que si luego tienes niños, pues luego los hijos aparecen con malformaciones, tienen más riesgo a desarrollar cáncer. Pues luego había niños que tenían una cabeza muy grande o una pierna más grande que la otra, o sea, horroroso todo, porque ya les habían afectado a lo que es en el ámbito les había afectado en el ámbito ya del núcleo de las células del cuerpo. Habían pasado ya al código genético, al ADN, que ya el ADN es pues eso. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo, a pesar de intentar minimizar las consecuencias del desastre, a día de hoy todavía el daño perdura. O sea, estamos hablando de que pasarán miles y miles de años para que Pripyat y los alrededores puedan ser habitables. O sea, van a pasar muchísimos años hasta que puedan ser habitables, porque es la radiación. Eso es algo que tardaría muchísimo.
Y bueno, pues la URSS solo contabilizó 31 muertes directas del accidente nuclear. O sea que para efectos de la URSS, como de este accidente nuclear, a efectos de ellos solo murieron 31 personas, que fueron las 31 personas que estuvieron en los primeros días, ya sean bomberos, liquidadores, personal de la central nuclear. O sea, a efectos de ellos, porque claro, tampoco les interesaba reconocer que todos los que murieron a posteriori fueron por la radiación. Entonces ellos, a pesar de que era evidente que de repente la gente se ponía malísima, se los llevaban a hospitales y es que ya no podían hacer nada. O sea, todos los que se habían contaminado de una forma masiva, lo único que hacían eran darle cuidados paliativos durante el tiempo que... Pero la evolución era cuestión de semanas, o sea... Dice, yo no sé si ellos tenían traje para protegerse, pero vamos a ver. Los que estuvieron trabajando en la central, los liquidadores, que eran los que se encargaron de echar, estuvieron echando, creo que fue arena y una serie para intentar reducir la radiación, porque como el núcleo estaba abierto, intentaron echarle pues una serie de, no sé si eran metales o era arena, una serie de productos para bajarlo. Hacía mucha calor, o sea, es que tú no podías estar con mascarillas, con ropas, es que eran temperaturas muy fuertes porque eso había explotado precisamente por la calor. Entonces, dice, no tener miedo, sí, vamos, no tener miedo. Dice, no todos fallecieron, murieron muchísima gente, vamos. Y bueno, dice, casi 500.000 personas se vieron gravemente afectadas, muchas de ellas desarrollaron graves enfermedades como el cáncer y los niños nacían con malformaciones ya que se les alteró el ADN, ese código genético, fue lo que principalmente ocurrió. Y bueno, pues... existen graves consecuencias a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente que son muy difíciles de contabilizar. La explosión se dice que fue 500 veces superior a la bomba de Hiroshima en 1945. O sea, que imaginaos lo que pasó en Hiroshima en 1945, pues fue 500 veces. O sea, la catástrofe de Chernóbil fue 500 veces más de lo que pasó en Hiroshima, o sea, para que... Esto fue tremendo, o sea, tremendo todo. Y bueno, pues en el 2016 se inauguró un nuevo sarcófago que hasta donde yo tengo entendido, este sarcófago lo pagó la Unión Europea para asegurarse de que ese sarcófago era de calidad, de que, bueno, gracias a la construcción de ese sarcófago, porque el anterior sarcófago tenía una vida útil de 30 años y este sarcófago del 2016, de hace unos poquitos años que se colocó, gracias a este sarcófago tiene una vida útil de 100 años. O sea, estamos hablando de que ya está dentro de pues 90 años o 90 y tantos años, no hay que poner otro sarcófago, porque ahí se van a tener que ir poniendo sarcófago sobre sarcófago, porque ahí eso no se puede tocar. O sea, ahí no se puede tocar, incluso, que ahora después hablaremos de eso, los trabajadores, porque sí que hay personas que están ahí trabajando en esa central de Chernóbil, y el personal que está ahí desplazado solo trabajan 15 días al mes. O sea, esas personas por contrato, por trabajo, porque todavía hay unos índices de radiación muy altos, solo pueden estar en esa zona 15 días. O sea, están 15 días trabajando ahí en Pripyat y luego otros 15 días se marchan y van cambiando 15 y 15, 15 y 15. Y bueno, pues solo algunas familias se han atrevido a regresar a vivir a sus proximidades a pesar de las advertencias
del gobierno ucraniano, porque el gobierno ucraniano ya se lo ha dicho, que el gobierno ucraniano fue bastante claro. Además, conforme tú vas entrando, conforme vas adentrándote, porque cuando tú entras a Chernóbil, o sea, tú tienes la central de Chernóbil y entonces es como barreras, o sea, por ejemplo, por poneros un ejemplo, 30 kilómetros antes de entrar a Chernóbil ya tienes barreras y puestos de control. A los no sé cuántos, otro puesto de control. O sea, hay muchos puestos de control para poder acceder a Chernóbil. Luego vamos a hablar de lo que cuesta una visita, cómo funciona todo eso. Os voy a explicar también, porque yo creo que es una visita obligada cuando la gente va. El tema de Chernóbil se ha convertido en un negocio, la verdad. En su momento fue una desgracia, pero ahora se ha convertido en un negocio porque cuesta bastante caro entrar a Chernóbil. O sea, no os penséis que lo que parece que es un paseíto. No, señores. Hay que ir con dinero, porque tú no puedes ir, bueno, luego lo contaré, no puedes ir a Chernóbil de una forma así como el que pasa, no. Ahora os contaré. Bueno, pues el turismo es lo único que ha salvado o que se ha sacado provecho de Chernóbil. Visitas guiadas de un par de horas, salida desde Kiev. Y bueno, pues en Ucrania la tasa de mortalidad, o sea, entre 1988 hasta el 2012, la tasa de mortalidad en Ucrania se disparó del 3,5 al 17,5. O sea, imaginaos que son casi 5 veces más, 5 veces el número de muertes por cada 1000 habitantes. O sea, antes de la catástrofe de Chernóbil, por cada 1000 personas morían 3,5 y después por cada 1000 personas morían 17,5. O sea que imaginaos la cantidad. Y todavía, lo que pasa que la gente ya no le echa cuenta, pero todavía hay personas que en su ADN tienen la radiación. Porque cuando tú, por eso también pidieron que determinadas personas que habían estado en contacto mucho tiempo con mucho tiempo con el tema de la radiación, que evitaran tener hijos, porque sabían lo que iba a pasar. O sea que el tener hijos, pues eso. Y bueno, normalmente, como os estoy diciendo, las personas que van a Ucrania es prácticamente como es una visita obligada el ir allá. Bueno, os voy a contar un poquito. Sí, bueno, os voy a contar un poquito porque he estado yo echándole un vistazo y os lo quiero decir. A ver si encuentro. Tenía que haberme guardado la página. A ver, creo que es esta. A ver. Mirar, dicen que la visita sale desde Kiev, y dicen que el tour a Chernóbil la hicieron con una empresa que les costó 85 euros. O sea, 85 euros. ¿Por qué? Porque vamos a ver, para entrar a Chernóbil necesitas unos permisos. O sea, tú no puedes, primero tienen que ser mayores de 18 años, no pueden entrar niños para nada, tienen que ser mayores de 18 años. El precio mínimo son 85, el tour más barato. Hay visitas guiadas de 2 días. Luego también hay otra opción de pernoctar, que eso ya es un poquito más caro. No es que vais a dormir ahí en el reactor, no. Lo que pasa es que me imagino que los llevarán a algunas zonas así cerca, pero no hay para pernoctar.
Y bueno, dice en la excursión de 2 días, dicen que también los llevan al reactor. En la excursión de 2 días te llevan también a ver el reactor número 5 y 6. Sabes que el que explotó fue el cuarto, pero claro, como si tú contratas una excursión de 2 días, como te tienen que llevar a más sitios, pues entonces dicen que te llevan a ver la central nuclear, el reactor 5 y 6, también las torres de enfriamiento de la central, las cuales tampoco están acabadas, y se visita una base experimental de radiología abandonada. O sea que se buscan pues sitios así para ir. Y luego ya os digo que dicen que el trayecto son 2 horas de camino desde Kiev. Desde Kiev son 130 kilómetros hasta la zona de exclusión. Hay 2 puntos de control a 30 kilómetros de la zona cero, la zona de alineación, también llamada zona de Chernóbil, la zona muerta, y luego hay otra a 10 kilómetros, una zona de entrada todavía más restringida. Por eso es lo que yo os decía, o sea, primero está la zona muerta, que es la zona de los 30 kilómetros, esa zona es donde sí que no se puede pasar. Luego ven los permisos, la gente tiene que ir con sus pasaportes y todo, porque la gente va con una agencia. Cuando ya te dejan pasar, y luego llegas a una zona cuando te quedan 10 kilómetros antes de llegar, ahí es una zona mucho más protegida. Luego te dan la opción de puedes alquilar un aparato de esto para medir la radiación. También puedes comprar un mono de estos si te lo quieres poner para luego, para no ir con tu ropa, estar en la atmósfera con tu ropa. Te ponen como una cosa es como una tela así blanca, no sé si lo habréis visto. Bueno, Luisito Comunica, que yo no he visto su programa, pero creo que él llevaba como un mono blanco, y sobre todo pues para que tu ropa no esté en contacto con todo eso, porque eso está todavía ahí en la atmósfera. Además te dicen que no puedes tocar el suelo, no puedes entrar a los edificios donde vivían toda esta gente de la central. No puedes entrar porque esos edificios están muy deteriorados y muy dañados también por la radiación, porque la radiación no solo afecta a las personas, también afecta a los edificios, a todo. Además se queda todo oxidado, se queda todo muy deteriorado. Y solo se puede entrar a una guardería, que había una guardería, porque la estructura de esa guardería se construyó de otra forma. Y dicen que es la única zona en la que se puede medio entrar. Les dan un tiempo a las personas. Luego también a la hora de sacar fotos desde el sarcófago, te dicen lo que puedes fotografiar, porque hay algunas cosas que no, por seguridad, hay algunas cosas que dicen que no se pueden fotografiar. Por lo tanto, te van diciendo, te van dando una serie de instrucciones, y además, cuando te dan la entrada, o sea, cuando tú pagas para ir a Chernóbil, te dan una serie de indicaciones. Entonces tienes la opción de alquilar el aparato para el medidor de radiación. Puedes comprarte el mono ese o tomarlo prestado. Y bueno, pues la verdad que aquí, por ejemplo, aparece, ¿veis? Aquí aparece conforme va a la zona, que está muy cerca, frontera con Bielorrusia. Entonces, una vez que llegas a esos 30 kilómetros es cuando ya empiezan a ser más exigentes. Luego, esta empresa, que por eso también, aparte que es un tremendo negocio, hay empresas que son empresas privadas que se dedican a llevarte, como el que se va a Londres y alquila un autobús o forma parte de un tour de estos de autobuses. Pues esto más o menos es lo mismo. Lo que pasa que como tienes que solicitar unos permisos para ingresar a Chernóbil, pues a la central, pues esta empresa es la que se encarga de realizarte todos los permisos, y más o menos pues
Dice Tom, muéstranos el pie del elefante en una masa muy... No quiero subir imágenes raras porque no tengo ganas de tener problemas. Ya lo podéis ver vosotros si queréis, ¿eh? No quiero subir imágenes porque ya lo habéis visto vosotros y ya sabéis todo lo que hay. Pero no quiero poner imágenes de todo eso porque ya... De todas formas, hay un documental que sale una mujer con una... bueno, también os quiero decir otra cosa. Mucha información se ocultó durante mucho tiempo. Cuando empezaron realmente a conocerse mucho de lo que había pasado, fue cuando cayó la Unión Soviética. O sea que si lo de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986, la caída de la URSS fue en 1991, o sea que ya a partir de 1991 fue cuando empezaron a salir informaciones. Claro, a esta gente tampoco le interesaba reconocer a los soviéticos, no les interesaba reconocer que habían tenido muchísimas bajas por enfermedades, tampoco no tenían los medios para curar a esta gente y aparte que los tratamientos esos eran carísimos y muchos sabían que iban a morir, por lo tanto lo que le estaban dando eran principalmente cuidados paliativos, luego muchos se le empezaban a salir bultos. Entonces ya os digo que corrieron un tupido velo. Los principales países más afectados fueron Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y yo creo que muchos ucranianos todavía tienen radiación porque ya habrán nacido a posteriori, pero sus padres, como eso va en todo el código genético, o sea, el daño se transfiere. Por eso le decían a las personas que habían estado muy en contacto, cuando habían personas que habían estado muy en contacto con todo esto, lo que les decían precisamente era que bueno, que evitaran tener hijos porque la descendencia que iban a traer niños enfermos. Y hubieron muchísimos que los llamaban los niños de Chernóbil. Los llamaban yo es que he visto muchos, lo que pasa es que no quiero mucho pensar porque se pasa mal. Yo he visto varios documentales y los llamaban niños de Chernóbil porque ya nacían con malformaciones. Además, muchos padres los dejaban en casas de estas porque aparte que estos padres ya tenían problemas, es que yo no sé cómo la gente también se aventuró a tener hijos cuando ellos ya estaban incluso ya teniendo problemas de salud. O sea, el hecho de que tú ya estabas teniendo problemas de salud de radiación, ibas a tener un hijo que iba a tener más problemas que tú, porque si tu pareja también estaba, o sea, imagínate, una persona contaminada de radiación que le había afectado al ADN, te había afectado a todo. Si tú te habías tenido con tu pareja que también estaba en la misma situación, pues el niño, pues aparecían con cabezas grandes, con 5 dedos, con 3 manos, malformaciones genéticas, porque te alteraban el ADN. O sea, te alteraban el ADN y esta gente luego también problemas de tiroides, porque cáncer de tiroides sobre todo, porque la tiroides es lo primero que absorbe la radiación. Por eso, si vosotros veis la película el documental de HBO, no sé si visteis la serie de Chernóbil. Yo la verdad que me encanta. La vi mucho. Hubo una temporada que la veía mucho porque me quedaba porque creo que son 5 o 6 episodios. Vamos a ver. Lo que se intentó fue dar una visión de lo que pasó. No fueron exactamente todo así, pero sí que te acerca mucho a lo que ocurrió. También os digo una cosa, señores. Nosotros estamos viendo todo esto con los ojos de hoy. Pero en el año 86 no había tanta información.
habían personas que decían, bueno, que esto no pasa nada, tal, si hemos estado unos días, si hemos tal. La gente no sabía, y luego aparte, muchos se desplazaban al pueblo de al lado y en el pueblo de al lado se seguían contaminando, o sea, porque tuvieron que enviar muchísimos autobuses para sacar a la gente, pero para sacarlos a zonas bastante lejos, porque estaban ahí. Y luego aparte, responsabilidades, pues apenas tampoco. Luego la URSS, lejos, más que darle solución a esta gente, lo que intentaban era que la gente que no se filtrara la información. O sea, más que dar soluciones, en lo que se estaban centrando era en que no saliera demasiada información. Querían tenerlo lo más controlado posible todo para evitar que porque ellos querían quedar como que no había pasado nada, como que esto, pero vamos, eso fue evidente. Aparte que se dice que 500.000 de personas fueron afectadas, 500.000 de personas. Dice, ¿a dónde se llevaron los habitantes de Pripyat? Bueno, a los 3 o 4 días vinieron autobuses y lo fueron sacando de allí. Los llevaron a otras zonas más alejadas. Pero bueno, hay una... Como recomendación os recomiendo lo de HBO, el Chernobyl, la serie de Chernobyl de HBO. Me gusta mucho. Aquí en YouTube hay muchos... Yo he visto algunos documentales. Lo que pasa que, vamos a ver, hay que seleccionarlos, porque hay algunos documentales que se centran en explicar cómo apagaban el fuego, los liquidadores, y eso para mí es un poco aburrido. O sea, una cosa es que yo ahora mismo que os lo he explicado todo a grosso modo, pero hay documentales que se centran mucho en cómo apagaron el fuego, como esto, muy centrado en la... muy metódico. Entonces, luego hay otros documentales que se centran en las consecuencias que murió. Luego hay otros documentales que entrevistan a gente que está en el campo. Entonces, hay muchos documentales, pero dependiendo de cada sector. Hay unos que entrevistan a gente mayor que se quedó en el campo, que todas esas personas que se quedaron en el campo murieron también. ¿Por qué? Porque estaban, la gente que vive en el campo se dedicaban a la agricultura. Entonces, claro, cuando ahí llueve, o sea, después de lo que pasó en Chernóbil, las lluvias y todo lo que trajo a la atmósfera y todo fue que se contaminó todo. Se contaminaron animales, se contaminó la tierra, todo, e incluso los que talaban árboles y luego pues tenían su chimenea, porque estas casitas de allí de cerquita de Pripyat, pues los que estaban en el campo de la zona esa de exclusión, pues tenían sus casitas, sus cabañitas, y bueno, pues estas personas metían la leña en el fuego, pues, y se iban contaminando, y luego plantaban, pues yo qué sé, tomates, se comían los tomates y se volvían y están todo el día contaminados. Luego la gente que... El problema es que la radiación le afectaba más a la gente joven que a la gente mayor. ¿Por qué? Porque la gente mayor, su sistema va más despacio, entonces va procesando incluso hubieron personas mayores que murieron a los bastante años, a pesar de que estaban en contacto con la radiación, porque es más peligroso para la gente joven, porque tu sistema va más rápido, las células trabajan más rápido. La gente mayor, pues su sistema va más despacio y entonces pues va procesando con más lentitud la gravedad. Entonces como que se atrasa un poquito, pero que eso es súper peligroso, vamos, súper peligroso. Y bueno, pues a grosso modo todo esto fue lo que pasó. Luego hay muchos Chernóbil, que está el Chernóbil de la KGB y de la URSS que intentaron ocultar. Luego están todos los damnificados que dicen que murieron miles y miles de personas, que los problemas que tenían luego hubieron personas que no podían trabajar ya
y que estaban pidiéndole al gobierno que lo mantuvieran, pero les daban muy poquito dinero a esta gente, y no se podían jubilar y bueno, pues la verdad que es una tragedia. Bueno, señores, pues espero que os haya gustado el programa de hoy de Chernóbil. 1 horita de programa. Si os acabáis de conectar, que lo veáis todo completo, que más o menos, porque claro, podría contar más cosas y dar más datos y todo eso, pero no quiero hacer el programa tan largo porque si no luego la gente no lo ve entero. Porque ya sé yo que la gente los programas así tan largos luego no los ven. Y bueno, señores, pues tenemos que empezar a pensar qué temas vamos a poner. Yo voy a abrir un hilo en mi comunidad, si no hoy, mañana, bueno, hoy o mañana quiero que vayáis pensando, no me digáis nada todavía, cuando muchos de vosotros hayáis visto todo este programa, quiero que me vayáis dando ideas para preparar el próximo programa de la semana que viene. Otro tema que vosotros me digáis. Hay personas que me habéis dicho lo del tema de la caída del muro de Berlín. Pues no sé qué historias queréis de que podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, pues de lo que vosotros... Entonces, pues eso, que ya os digo que temas así que tengan un interés general, ¿vale? Que no sea algo concreto porque si no la gente no lo va a ver. Y entonces, pues eso, que yo quiero que vosotros lo penséis. Hubo gente que me estuvieron dando ideas, lo que pasa que no me lo he apuntado, pero sí que muchos de vosotros me estuvisteis dando ideas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, vosotros me ponéis lo de la caída del muro de Berlín. Y bueno, pues podemos hablar también de la Segunda Guerra Mundial o de y bueno, pues eso. Ya me diréis vosotros. Podemos luego como yo ya elegí la semana pasada y esta semana, pues como estamos en democracia, para que vosotros también podáis, como yo considero que estamos en democracia, que podáis vosotros decidir, lo que vosotros queráis, que vosotros podáis decidir. Y bueno, chicos, os voy a dejar porque dentro de 15 minutitos voy a entrar en el otro canal voy a entrar en el otro para dar noticias, ¿vale? Voy a descansar 15 minutos porque ya voy a hacer el programa. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho prepararlo. Lo que pasa que, bueno, tienes que resumirlo porque a fin de cuentas no es dar información, es explicarlo sencillito para que la gente lo entienda y aparte de eso, que no sea tan aburrido, porque sí que hay que contar un poco lo que pasó con tal, pero tampoco te puedes centrar mucho en algunas cosas que son bastante, que ya algunos las sabéis. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por seguir en la membresía a todos. Dice Nobiel, bueno, tú tranquila, Geo Vargas, tú tranquila, porque ya lo puedes ver tú tranquilamente el programa cuando tú quieras, tranquilamente lo ves. Yo voy a decir otra cosa, como este programa yo espero lo pondré la semana que viene para que la gente lo vea, dejo una semana y lo pondré también unos días, yo lo voy a editar y voy a poner algunas imágenes, para que sea mucho más entretenido, ¿vale? Porque como al estar en directo no puedo meter imágenes, pero luego si lo edito, puedo meterle algunas imágenes y hacerlo más interesante y meter algunas cosas que yo quiero meter, que me voy a tardar un poquito de tiempo porque tengo que eso. Marimar dice que llegó tarde. No, Marimar, no has llegado tarde para nada, porque yo ahora voy a cerrar el programa y tú ahora lo ves tranquilamente todo. Voy a hacer un directo dentro de 15 minutos sobre noticias de Ucrania.
Por lo tanto, os voy a dejar ya. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por habérmelo hecho fácil, porque como son cosas que tengo, por eso yo, este tipo de programas no se puede hacer con 1000 personas, ¿entendéis? Porque esto se graba así con poca gente, porque si esto se graba con mucha gente, me están interrumpiendo todo el rato, y en vez de un programa que dura 1 hora, acabaría durando 3 horas. Entonces es mejor así, porque ya lo he ido yo contando por pasos y lo voy explicando todo, y así yo no me descentro. Bueno, pues los que os acabáis de conectar, que ahora lo veis todo, y ahora enseguida me voy a meter para hacer el otro programa. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado, que habéis tenido una sesión con Tom Martin, vamos, en exclusiva prácticamente, porque vamos 10 personitas aquí, 11 personas, y bueno, que esto prácticamente es como un tú a tú. Muchísimas gracias. Mañana como tengo, bueno, ya os contaré. Bueno, un abrazo, os dejo, que ahora enseguida me voy a meter a dar el programa. Hasta luego, adiós.